Dodge GTX 1974. Inicios de los años 70, Chrysler lanza al mercado su versión coupé de lo que era la línea Polara Coronado en dos versiones de motor, 6 cilindros y 8. Junto a nosotros tenemos lo que sería la primera evolución del modelo, ya con la nueva parrilla, el nuevo interior. El motor en sí se presenta con un 212 caballos, un V8 mexicano de 5 litros 200 importado de México. Lo hacía distinto al auto, ya que era el único deportivo con motor 8 cilindros que se ofrecía en nuestro país. Hablar de orillar los 200 kilómetros por hora era una performance más que interesante, pocos autos la lograban. Y el Dodge, sumado a la performance, era su diseño, sin parantes, con esos guardabarros que la hacían más ancha en su parte trasera que delantera, su tren delantero con barras de torsión, única marca en usar ese sistema, es decir, el auto no traía espirales, eran amortiguadores y le daba muy buena tenida a la hora de circular a altas velocidades. Después tenía una caja de cuarta de accionamiento con una selectora realmente muy linda, de fisonomía norteamericana. Todas las GTX se ofrecían con techo vinílico, ya sea en blanco o en negro, de acuerdo al color de base, era una opción que se le daba al cliente. En este caso color verde sierra, un color metalizado. Los paragolpes siempre se mantuvieron de la misma manera en toda su existencia, desde el 70 hasta el 79, que se dejó de producir. Quizás para hoy un auto demasiado grande, un auto que pasaba los 5 metros, pero un símbolo de nuestra industria y de lo que fue Chrysler en la Argentina, que a la hora de presentar un deportivo trajo otra carrocería, digamos, no se limitó a modificar la del 4 puertas, que en un principio se hizo con la versión Gran Turismo, pero luego al salir la GTX ya quedaron bien marcados los segmentos. Y la GTX siempre lo máximo que se podía acceder dentro de la línea y se podía llegar a solicitar con dirección hidráulica o aire acondicionado de acuerdo al requerimiento de cada uno. La mayoría de las coupés se vieron prácticamente sin equipamiento extra. El motor en sus 9 años de producción se vio con alguna variación, ya que en un principio era el mexicano, luego se lo trajo de Canadá y luego de Brasil, las últimas unidades. Y siempre la disputa con lo que era el Torino GS, de cuál era el auto más potente producido en el país, ya que era el Torino GS 200 caballos, pasó a 215, la GTX igual empezó 212, después pasó a 230 y quedó como el auto más potente producido en la Argentina. En lo que refiere al interior de la GTX, como podemos ver, en el 74, fin del 73, es cuando se incorporan estas butacas con los apoyacabezas incorporados. Es decir, cambios sutiles, pierde el volante de madera por el revestido en cuero. El tablero y el torpedo se mantuvo inalterable a lo largo de toda su existencia, lo único que podía variar era el color. Mayoritariamente era negro, algunas unidades en color beige, así como el de esta unidad. Después, en lo que refiere al instrumental, era similar al de toda la gama. Velocímetro de muy grandes dimensiones, el cuentavuelta ya desde la época del test que se le hizo en un principio, que se lo criticaba por ser de reducido tamaño, y después la completísima esfera del lado derecho, que tenía 4 agujas. Marcaba nivel de combustible, temperatura, presión de aceite y amperímetro. Toda la información estaba al alcance del conductor, cosa que no era tan vista en ese momento. Como podemos ver, la radio similar a toda la gama, es decir, en esa época era lo que se ofrecía, radio AM, los comandos del calefactor, la guantera, con los posavasos clásicos que se usaban en ese momento también, las molduras símil madera, el aplique tipo madera en las puertas, que eso sí, con el cambio de línea se fue incorporado.
Eran no detalles profundos, pero detalles que le hacían notar de que el auto era una versión nueva y básicamente el auto no se tocaba, es decir, todo lo que era pedalera, llave de contacto, tira capó, freno de mano, comando de luces, luz de giro, la baliza, que fue uno de los primeros también en traerla, sobre la columna de dirección. Chrysler siempre, convengamos, que alguna innovación tecnológica ofrecía al usuario. Es decir, ya en este modelo incorpora el encendido electrónico también, cosa no vista en ninguna otra marca. Y en este caso, como mencionábamos, este auto es monocromático prácticamente en su interior, ya que el techo es también de color beige, los asientos, la plancha de a bordo, el torpedo, lo único que no acompañaba el color era el volante, que para todos los modelos era negro. Y después la consola también acompañaba la gama del resto del tapizado. Se puede ver en la luz que también un detalle muy fino que traía abajo del apoyabrazos, que de noche quedaba muy bien. En este caso tiene agregado 2 parlantes a gusto de su propietario, sino por detrás están las cajas de ventilación que, abriendo las compuertas, servían para renovar el aire adentro del habitáculo. Tenía las cremalleras de las butacas con memoria, un auto que realmente era de los caros en su momento, sin dudas para un público muy especial, es decir, no fue un auto masivo, pero era para el que buscaba este estilo de autos indudablemente. El V8, como mencionábamos, V8 5.200 centímetros cúbicos, el más grande montado sobre un auto en nuestro país, carburador doble boca, Holley ya, encendido electrónico, una cosa muy innovadora y útil para el momento que se presentó, ya que eliminaba para siempre lo que era el platino y el condensador, regulador de voltaje afuera todavía. En este caso tiene dirección hidráulica, que obviamente para la ciudad es una cosa realmente práctica. Después tiene como accesorios a gusto del propietario, como vemos, las tapas tipo Mopar, las tapas de válvula, el filtro de aire. Es decir, son accesorios que ya va en gusto personal, de todos modos conserva las originales del auto. Y después, bueno, tiene un escape realmente muy bueno, que no es solo un tema de sonido, es un tema que le ayuda a la performance del motor. Después, bueno, los frenos, como vemos, bomba doble circuito ya de origen, con un servo de grandes dimensiones. Se llegan a ver la punta de los amortiguadores sobre el vano, un vano no demasiado grande, como vemos el V8 entraba justo, es decir, de ahí a que muchas veces no tenías mucho espacio como para modificar los múltiples. Todo lo que es la iluminación, ópticas rectangulares, para su momento novedad, ya que se usaba mucho la óptica redonda. Se le llamaban luces flash cuando se presentó, ya que usaban lámparas de alta potencia. Esta luz prendía y le avisaba que estaba el auto en contacto, ya que en el tablero no prendía otra luz. Y después, a la hora de usar las luces de giro, estos eran los testigos de giro para uno y otro lado, al igual que las balizas, ya que adentro no tenía testigos de luz de giro o de baliza. De noche, una luz muy visible, de color naranja. El capó no se accionaba por bisagras con resortes, eran con 2 barras de torsión también, que lo mantenían levantado sin la necesidad de un resorte. Con la sola flexión de la barra, el capó se bajaba y se podía sostener levantado sin ninguna tensión de ningún resorte. Otra de las particularidades muy recordadas de la GTX, la tapa de combustible Quick Open, muy deportiva, muy americana, que era que con un pulso se destrababa
y se podía acceder a la carga de combustible. En algunos casos se vendía la tapa con llave para poner por detrás de ella, como para que no quede liberado únicamente a presionar el botón y que ya se acceda al tanque, pero era uno de los puntos particulares y exclusivos de la GTX también. Bueno, el baúl de la GTX. ¿Qué se puede agregar al hablar de este baúl? Un baúl terriblemente espacioso, sumado al sistema que usaba Chrysler, de poner la rueda de auxilio por debajo de la alfombra, cosa que no le robara espacio a la hora de cargar. No solo era el área trasera, sino que por detrás de las bisagras hasta llegar al asiento tenía muchísimo más espacio. Y después, bueno, criticable quizás era siempre el sistema de carga de combustible, que interfería, si se quiere, de que no quede completamente plano, pero bueno, era parte de la ingeniería del auto. Después las luces traseras ya son parte del restyling que recibe el auto ya a fines del 73, ya que las iniciales, como recordarán, eran con unas rejas verticales, y se opta por este sistema más chico, tipo 8, que se lo menciona vulgarmente, y que le daba el aire de saber que se estaba frente a la GTX línea nueva. Los paragolpes, como mencionamos, el delantero, el trasero igual, se conservó exacto como venía la línea anterior. La parte trasera del auto realmente era impactante. Ver cómo la línea se elevaba por detrás de las puertas y se hacían angulosos los guardabarros era realmente algo único. Quizás con no toda la suerte a la hora de ventas que se mereció, pero realmente un orgullo poderlo haber tenido en nuestro mercado argentino.